Actividades, paso uno, entregar documentos de asignación. Esto es de la práctica pedagógica 2. La guía de actividades enuncia que este primer paso empezó el lunes 13 y finaliza el 6 de septiembre. Las actividades que deben realizar están divididas en varias partes. La primera parte, que es la interacción en el foro pues está para participar. Les decía que en el foro está para participar hasta el 5 de septiembre. Voy a irme un momentico a la página y efectivamente podemos observar que acá en el foro, en el primer foro, dice que empezó el 23 de agosto y finaliza el 5 de septiembre. Es decir, que las interacciones en el foro están habilitadas hasta el 5 de septiembre. Ese día se cierra el foro. En el foro, ¿qué deben hacer? En el foro deben ingresar primero al entorno de información y realizar su presentación en el foro del paso 1. Indican su experiencia como docente, intereses de investigación en el campo de la educación matemática y cuáles son las expectativas del curso. Entonces, primero, experiencia como docente; segundo, intereses de investigación en el campo de la educación matemática; y tercero, expectativas con el curso. Eso en el entorno de información. En el entorno de aprendizaje colaborativo, deben socializar la carta con los 10 compromisos y un comentario relacionado con las lecturas de las referencias, donde exponen la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional para la práctica pedagógica. ¿Cuál es la fundamentación de estos dos aspectos? Eso lo encuentran ustedes en las lecturas sugeridas para el paso 3, que ahorita más adelante las vamos a ver. Entonces, en el paso 1 es la participación en los dos foros, en el entorno información y en el entorno colaborativo. En la parte 2 deben diligenciar el plan de trabajo. Me voy a ir a mostrar el plan de trabajo directamente que está en la página. Entonces ingreso acá al foro y voy a mirar aquí donde dice guía de actividades, rúbrica de evaluación, y voy a descargar el plan de trabajo. Entonces, ese plan de trabajo, ¿qué contiene? ¿Qué es lo que ustedes deben diligenciar? Ustedes van a diligenciar esto: de licenciatura en matemáticas queda igual, inversión e investigación queda igual, práctica pedagógica queda igual. Docente en formación, aquí van a escribir su nombre. Docente acompañante de la UNAD, escriben mi nombre, María Asenet Buriticá Otálvaro. Escriben mi nombre. Como ustedes ya deben tener escenario de práctica, porque ese fue un ejercicio que hicieron desde el año pasado y que va a haber continuidad este año en esa institución, para los que le asignan nueva institución, pues igual deben tener definido. En el caso que no tengan institución para la práctica definida, deben contactarse con la coordinadora de práctica para la zona, que es Joana Yalile García. Entonces, aquí en este espacio van a escribir el nombre del docente acompañante de la institución educativa en la que son asignados para la práctica. Acá el nombre de la institución donde están asignados para la práctica, la población, escriben con qué grado van a trabajar: grado 9º, grado 10º, grado 11, con el que van a trabajar, el número de horas. No es más lo que van a diligenciar. Todo lo demás va a quedar exactamente igual, no le hacen ningún cambio. Y aquí en las firmas, aquí docente en formación, colocan su firma. Docente de la institución educativa, le piden el favor a la docente acompañante de aula en la institución educativa que le coloque la firma al documento y me lo envían para yo colocar la firma. Es decir, mi firma va cuando las dos firmas, tanto del docente en formación como el docente en aula, esté lista en este documento, yo coloco la mía. Entonces, seguimos por acá. La parte
1 es la participación en los foros. La parte 2 es el diligenciamiento del plan de trabajo. La parte 3, estas son las lecturas que ustedes deben tener en cuenta para construir lo que le solicitan acá. En la carta de 10 compromisos y el comentario sobre la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional para la práctica pedagógica. Estos 3 documentos son la fundamentación para esas 2 construcciones de documento que deben hacer. Entonces deben leer la práctica pedagógica como escenario de aprendizaje, el Plan Nacional Decenal de Educación y Educación para América Latina y el Caribe. Bueno, en la parte 3, ya saben, deben construir una carta con 10 compromisos en las que como estudiante del curso de práctica pedagógica 2 piense trabajar individualmente. Esa carta debe incluir aspectos como, el primer aspecto es cumplimiento. ¿A qué se compromete usted con respecto al cumplimiento? El segundo aspecto es calidad. El tercer aspecto es pertinencia. El cuarto aspecto, gestión de aula. Y el último, proyección social. Es decir, que esos 10 compromisos debe tener por cada aspecto a qué se compromete. Ya saben que esa carta la deben socializar en el foro con un comentario relacionado a las lecturas. En la parte 4, esta parte de comentar en el foro se debe hacer hasta el 5 de septiembre, porque el 5 de septiembre cierra el foro. El foro se cierra el 5 de septiembre y esos no se pueden ampliar plazo. En el entorno de evaluación, deben entregar los siguientes documentos. La carta de presentación enviada por la universidad al escenario de práctica. Esa carta se la envía a ustedes la directora de práctica zonal para ser entregada al correo institucional, al correo de la institución educativa. Si ustedes han tenido contacto con los rectores en la práctica pedagógica 1, pues saben a dónde pueden enviar la carta de presentación. En caso de que no, pues se pueden comunicar conmigo para saber la envío de la carta de presentación. Deben tomar captura de pantalla del correo electrónico que emite el rector en respuesta a la entrega de la carta de presentación, donde confirma el recibido de la carta y la aceptación del estudiante como practicante. Deben enviar el certificado de afiliación de la ARL al correo al día de viernes. Les envié recordando que debían diligenciar la afiliación a la ARL. Si no lo hacen ahorita, ya hasta octubre, es decir, que ya no podrían hacer la práctica pedagógica. Deben enviar el formato de plan de trabajo con las 3 firmas y deben enviar la carta de compromiso como practicante de la licenciatura en matemáticas. Esa misma carta que construyeron en el paso 3, esa misma carta que socializaron en el foro. Esto estaba para entregar el 5 de septiembre, pero por cuestiones de demora un poco en las asignaciones, entonces se amplía el plazo de entrega hasta el 12 de septiembre. Eso ustedes lo deben enviar en un solo documento, en formato PDF, por separado, en una carpeta comprimida cada documento. Cada documento de estos en PDF lo organizan en una carpeta comprimida y lo suben al entorno de evaluación. Al correo les envié solicitando esta información. El nombre y apellido completo, el número de documento, el número de teléfono, el número de WhatsApp, porque yo suelo conformar grupo de WhatsApp con los practicantes, el correo electrónico institucional, el correo electrónico personal, la cuenta de Skype, el nombre de la institución donde realizó la práctica pedagógica 1, el nombre de la institución donde está asignado para realizar la práctica pedagógica 2, el nombre del docente que la va a acompañar a usted como asesor en la institución educativa, el número telefónico de ese docente junto con el correo. Entonces, estos 3 datos son del docente de acompañante en aula. Les pregunté si habían diligenciado el ARL.
les pregunté si ya habían recibido la carta de presentación y les pregunté si habían tenido algún problema para ingresar al foro. Esto, por favor, lo debieron haber respondido ya al foro porque es importantísima esa información. ¿Qué van a tener en cuenta ustedes en la rúbrica de evaluación para las actividades y qué voy a tener en cuenta yo en el momento de calificar? El primer criterio es la exposición que usted hace en el foro de aprendizaje colaborativo sobre la reglamentación que tiene el Ministerio de Educación Nacional para la práctica pedagógica. Ese es el primer ítem. El segundo ítem que se tiene como criterio de evaluación es la carta de compromiso que usted hace de los 10 compromisos. Esa carta es la que yo voy a revisar, que esté acorde con la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional para la práctica pedagógica y el plan decenal. Y el tercer criterio de evaluación que se tiene es que usted presenta de forma clara, organizada y coherente todos los documentos que se le solicitaron. Recordemos cuáles fueron los documentos que se solicitaron. Se pidió la carta de presentación, la captura de pantalla, la copia del ARL, el formato de plan de trabajo y la carta de compromisos. Entonces, espero que haya sido clara la explicación de las actividades para el paso 1. El foro para las participaciones se cierra el 5 de septiembre. La entrega de las actividades en el entorno de evaluación y seguimiento se cierra el 12 de septiembre. Es decir, que ese plazo se está ampliando desde el 5 hasta el 12 para la respectiva entrega de esto. Los foros no se puede ampliar el plazo. La entrega al entorno de evaluación y seguimiento, sí. Entonces no olviden, foro 5 de septiembre, entorno de evaluación y seguimiento 12 de septiembre.